Hermanos, hermanas, ¿cómo están? El Señor les bendice, un gusto saludarles en este día. Tengan un excelente domingo, ya casi el último domingo de mayo. Ya hemos alargado mucho este tiempo, pero bueno, el Señor nos ha bendecido y espero y sé también que a ustedes les ha bendecido de igual manera. Quisiera compartir con ustedes hoy una reflexión un poco a consecuencia de lo que compartí con ustedes la semana pasada. Un hilo un poco diferente, pero que insiste en la necesidad de la comunidad. Lucas nos muestra en su capítulo Lucas nos muestra en su capítulo 22. Lucas nos muestra en su capítulo 22, versículo 15, unas palabras que Jesús dice y que yo he escuchado no solo de ustedes, sino también de otras personas. Dice Jesús: no saben cuánto he deseado, cuánto he querido pasar estas Pascuas con ustedes. Les dice a sus discípulos antes de padecer. No saben cuántas ganas tenía de compartir esta mesa con ustedes. No saben cuánto había esperado a que llegara este tiempo para sentarme a la mesa con ustedes. Le digo que lo he escuchado de ustedes también porque hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Cuánto los extrañamos, cuánto quisiéramos estar en comunidad, en medio de la iglesia, allí en Atizapán, en Cristo Redentor. Cuánto quisiéramos volver a vernos y abrazarnos y compartir esa comunidad. Jesús tiene esa misma necesidad, esas mismas ganas con sus discípulos. Cuánto quería yo, dice Jesús, venir con ustedes y compartir esta mesa. Recargo esas palabras, las comparto ahora, siguiendo la idea de la comunidad de la vez pasada y pensando en la mesa como un lugar, un espacio en el que Jesús se muestra, y no solamente un espacio de convivencia, no solamente un espacio en el que se comparte algo, sino como una característica esencial del ministerio de Jesús. La mesa, el compartir el vino, el pan, la sal, como un lugar o un momento o una circunstancia en el que plenamente se expresa el reino de Dios, o la causa de Dios, como diría Vicente Leñero otra vez. ¿Qué estoy intentando decir? Que parece ser que el reino, el mensaje vivo, verdadero de Jesús, no se da en un púlpito, no se da bajo los reflectores, no se da a manera de discurso, sino se da plenamente alrededor de la mesa, alrededor del fogón, alrededor de la charla cotidiana y común. Por supuesto tenemos un montón de otras escenas que se dan, pues milagros o parábolas en otras circunstancias, pero parece ser, si leemos con cuidado el Evangelio, que es en el compartimiento de la mesa, de la charla cotidiana, donde Jesús se revela más plenamente. Y por eso insisto en ese cuánto quería pasar con ustedes este tiempo de Jesús, porque pareciera que es ahí justamente donde Jesús más plenamente da a conocer su causa, donde más plenamente se muestra, no de manera discursiva, sino de manera realmente activa. Y por eso pensaba en nosotros como comunidad, porque cuando decimos cuánto quisiéramos volver a reunirnos, y retomando un poco lo de la vez pasada, ojalá que no sea un solo volver a reunirnos para vernos, para platicarnos los chismes últimos, sino para que justamente en ese ámbito de la comunidad sea que de manera más plena nos revelemos como hijos e hijas del Señor. Dice
Jesús también, en este caso en el Evangelio de Marcos, después de cenar, les dice a sus discípulos, les digo que no voy a volver a probar del fruto de la vid, es decir, del vino, hasta que no sea en el reino de los cielos, hasta que no sea con ustedes en el reino de los cielos, hasta que el reino no se haga patente. Y otra vez es una espera, una promesa que se da alrededor de la mesa. Volveremos a estar juntos cuando el reino esté pleno. Volveremos a compartir la mesa, y de ahí la importancia de la mesa. Pero pensaba también cómo a veces no somos capaces de compartir la mesa, y no digo la mesa necesariamente de la cocina o del comedor, ¿verdad? Sino justamente eso cotidiano. Como eso cotidiano donde el Señor se nos revela plenamente en la charla, en la plática, en la comunidad de la mesa, en la charla de la sala. Ahí no somos capaces de mirar que el reino se está cumpliendo. Porque tenemos la idea de que nuestra experiencia religiosa tiene que ser una experiencia sobrenatural. Que nuestra experiencia religiosa tiene que ser una experiencia milagrosa, monumental, espectacular. Y por eso recalco que es en la mesa donde Jesús muestra plenamente la misión y la visión del reino. Tenemos que poner atención en esas pequeñas veces en las que el reino se muestra. Creo que durante el camino de Jesús se muestra más plenamente su causa, su reino, cuando son cosas pequeñas, con las migajas, con las pequeñas charlas, con los pequeños encuentros, con encuentros que se vuelven después grandes, pero que en realidad son muy cotidianos. Cuando se sale al encuentro, cuando Jesús camina y le salen al encuentro, cuando Jesús está en casa y de pronto está, sí, una multitud, pero un acto que podría parecer grande, pero en realidad es un acto de encuentro, se hace presente. En el encuentro cotidiano, en el encuentro más inesperado, pero también en el más común, en el encuentro de Zaqueo, allá, hey, bájate, voy a tu casa, vamos a comer, vamos a platicar. En ese tipo de encuentros es donde Jesús y su reino se expresan de una manera más contundente. Así que nosotros tendríamos que estar poniendo el ojo, o los dos ojos, o lo que nos quede de vista, ahí, a esos encuentros pequeños, a esos momentos donde florece el encuentro. Y por eso yo les decía que ojalá cuando nos volvamos a ver allá en Atizapán, no sea simplemente para coincidir y ya, sino para que ahí el reino de Dios se haga todavía más patente, para tener un encuentro, para que el corazón suyo, de ustedes hermanos, hermanas, y el mío, se reúnan y se aviven. Pero ahora que estamos a la distancia, ¿cómo propiciamos esos encuentros? Por eso yo les pedí a la vez pasada, y les pido de nuevo ahora, que nos compartan a través del WhatsApp sus experiencias, que nos compartan qué de lo cotidiano, en dónde de lo cotidiano ustedes están viendo la misericordia del Señor, que nos compartan esa oración, que nos compartan ese canto, que nos compartan ese versículo que hoy les ha hablado, les ha dicho algo, que les compartan ese pequeño momento en donde ustedes pudieron percibir la presencia del Señor. En casa hemos tenido, pues, igual creo todos, dificultades, pero estoy seguro que también ha estado la presencia del Señor ahí en sus hogares, en sus pequeños momentos, incluso en los momentos de dificultad que hemos sabido que muchos de ustedes han pasado, pero también muchos de ustedes han tenido grandes bendiciones, ahí, en el encierro, por decirlo así. Entonces, ahora una manera de seguir compartiendo, de seguir encontrándonos, es contar esas pequeñas historias. Ustedes saben que a mí me gusta contar historias, ¿verdad? Pero las historias que más me gusta contar son esas pequeñas, que tienen una intención
de no decir nada, pero sí de sugerir muchas cosas, que son historias cotidianas, que son historias que tienen elementos pequeños que después se van compartiendo y se hacen grandes. De nuevo otra vez, los panes y los peces, un pequeño cúmulo de alimento que después compartido, porque el milagro ahí no es la multiplicación así sin más, sino el hecho de compartir, de cómo ese joven o jovencito trae lo que tiene y lo da para los demás. No se lo queda, lo comparte. Otra vez vean, de pronto nos distraemos por la multiplicación que solemos llamarle, pero ese acto de compartir, de mostrar, de enseñar, miren, este chico nos trajo y esto nos tiene que alcanzar, y no solo alcanza, sobreabunda. Por eso yo les pido y les insisto, hay que contarnos nuestras historias cotidianas. Hay que poner atención en eso, en lo que cotidianamente el Señor se presenta. No esperemos la espectacularidad que se puede dar. No esperemos necesariamente las grandes cosas, sino esas pequeñas cosas. Hay una frase que es común, seguro ustedes lo han escuchado, que dice que mucha gente pequeña, haciendo pequeñas cosas, pueden lograr muchas grandes cosas. No sé si es exactamente como la frase dice, pero ustedes y yo somos gente pequeña, no somos gente extraordinaria, digamos, en términos de este mundo, ¿no? No somos gente conocida, de grandes conocimientos, aunque ustedes estoy seguro tienen muchos y muy muy buenos, no somos gente famosa, somos gente pequeña. Y cada uno de nosotros en su casa está haciendo cosas pequeñitas, intentando mostrar el reino ahí en lo pequeño, como lo decíamos hace 2 o 3 domingos, cómo estamos mostrando la comunidad en la casa, ¿no? Pero esas pequeñas acciones de pequeñas personas son dignas de ser contadas. Nuestro mundo nos dice que no. Nuestro mundo nos dice que solamente las historias que puedan causar un cierto impacto, que tengan un cierto perfil, son dignas de ser contadas. Las pequeñas historias que vemos en el Evangelio, que podrían parecer desapercibidas, las pequeñas acciones. ¿Recuerdan alguna vez que yo les compartía que el gran milagro muchas veces de Jesús no es la sanidad como tal, sino el tocar, el escuchar, el llamar? ¿Se acuerdan de aquella mujer encorvada, no? Dice que Jesús la vio y la llamó. Ese ver, ese es el milagro. Esa acción pequeña y diminuta que para nosotros puede pasar desapercibida, esa es la base del reino, o la expresión profunda del reino, de la causa de Dios en este tiempo. Así que hagamos pequeñas cosas, hagamos pequeños ejercicios que nos permitan ir mostrando el reino más contundentemente, pero compartámoslo también. Yo les insisto, porque ustedes quizá me estén escuchando o no, no lo sé. De pronto reviso cuántas visitas tiene el video, y no es porque yo quiera tener muchas visitas, sino porque pienso que no están llegando los mensajes a sus casas, y de pronto por ahí una llamadita, pero a mí me hace falta escucharles. Me hace falta que ustedes compartan, me hace falta que ustedes me digan, porque es en ese encuentro. Si yo me puedo grabar frente a la cámara y decir, y a lo mejor ocupar palabras sabias o ocupar palabras comunes, pero a mí me hace falta, y creo que a todos nos hace falta, escuchar de los demás. Por eso yo me alegro cuando ustedes escriben o nos comparten un canto o nos dicen algo, aunque los pensamientos sean diferentes, aunque no tengamos el mismo modo de pensar y percibamos las cosas de manera distinta, es necesario que ustedes nos cuenten, se expresen, porque ahí otra vez es en esos encuentros, en esos pequeños y cotidianos encuentros donde el reino se hace presente constantemente. Dice Jesús, entonces, ¿cómo he querido compartir con ustedes este tiempo, esta Pascua, antes de que padezca? Dice. Y también dice, no lo volveré a hacer hasta que estemos todos en el reino. Compartamos la mesa entonces, ahora una mesa virtual, y después nos tocará compartir también una mesa mucho más abundante quizá.
Pero también ustedes ahí donde estén, en sus casas, si les está tocando laborar, pues también allá, compartan esa mesa con sus compañeros, con sus compañeras, con sus familias. Y otra vez, no es necesario que les den demasiado, que les miren, que les escuchen, que les hablen, que les abracen, que les acompañen. Una palabra de ánimo, un Dios te bendiga, un ojalá mañana verás que las cosas irán quizá un poco mejor, un estoy orando por ti, por tu familiar enfermo. Esas pequeñas cosas que hacen una gran diferencia en nuestros corazones. Así que yo les invito, hermanos, hermanas, a que hagamos de Cristo Redentor una iglesia pequeña, que hace pequeñas cosas, con gente pequeña, pero que en suma a esos esfuerzos están haciendo una diferencia importante. Bueno, les saludo, les animo de nuevo a compartir con nosotros las pequeñas cosas, y me acuerdo entonces de Chabela Vargas, ¿verdad? Esas simples cosas que se quedan ahí, a veces doliendo, o a veces son justamente las que nos hacen volver una y otra vez al lugar donde amamos la vida, dice la canción. Pero son esas simples cosas, esas pequeñas cosas, las que creo que donde tendríamos que poner más atención. Y de la misma manera, ya me estaba despidiendo, pero ya me salió un hilo más. Les invito a hacer pequeñas cosas por alguien más. Algo que marque la diferencia. Llámenle a ese familiar, compartan un vaso de agua con alguien cansado. En la semana aquí afuera, yo no sé tampoco su circunstancia ni por qué lo hicieron, quizá por necesidad, quizá apelando a otras cosas, pasaba un organillero. Los más jóvenes no sabrán qué es un organillero, aquel que le da vueltas a ese aparato grande y que suena mientras se da vueltas una canción. Y pasaba por la calle pues un poco solitaria, ¿verdad? Porque todos estamos resguardados. Y esa pequeña cosa alegraba el día, porque escuchar al cilindro y al cilindrero y mirarlos caminar con su uniforme, y cuando pudimos compartirles algo, vimos que su sombrero tenía un par de manzanas. Y uno diría, ¿de qué sirve un par de manzanas, no? Pero quizás es algo que alguien les compartió, muy probablemente, algo pequeño que puede hacer una diferencia. Así como ellos hicieron una diferencia para nosotros al simplemente venir y tocar su cilindro, quizá alguien hizo una diferencia aportándoles 2 manzanas. Una pequeña diferencia en la vida de alguien. También les invito a que podamos hacer eso. Hacer una pequeña diferencia en el mundo. Una pequeña diferencia en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, en la vida de mi comunidad, en la vida de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de mi vecino. Una pequeña diferencia. Bueno, hermanos, hermanas, el Señor les bendice. Nos seguimos mirando, nos seguimos abrazando a la distancia y seguimos orando y acompañándonos ahí, pues de nuevo a la distancia, pero con el corazón lleno de ganas de volver a verles. Muchas gracias.